En esta ocasión hablemos un poco del futuro. Si quieres saber cuál es mi percepción en relación a lo que posiblemente pueda suceder y sobre todo cómo esto va a impactar nuestro estilo de vida, quizás sí te invito a que te quedes y analices precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Sador Mingo, un placer que hayas querido conocer por lo menos mi percepción de lo que el futuro puede traer, sobre todo después de analizar algunos libros, ver algunas cuestiones en este entorno de lo que viene siendo pues el dataísmo, ¿no? La ciencia de los datos. Muchas veces se ve casi como una religión. También aspectos como la inteligencia artificial, algoritmos, protocolos. La cuestión también en términos de la automatización, entre muchos temas que de alguna manera están en boga hoy en día y sobre todo nos llevan a plantear pues qué es lo que el futuro en términos no nada más laborales, sino también que van a afectar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida puede traer, ¿sí? Aquí es importante que seas ecléctico, como me gusta decirlo, y también externas tu opinión, es decir, habrá personas que estén de acuerdo, habrá personas que no, y sobre todo también el hecho de cómo nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Hay algunos libros que incluso me he dado la tarea de poner en la terna, ¿sí? Uno de ellos es este, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Lo pongo en la terna porque suele ser como una base, ¿no? O una forma de irnos concientizando. No ha ganado, pero ahora, al momento de estar analizando esta información, seguramente este libro ya está precisamente el análisis completo para que lo revises. Pero la parte importante, lo que quiero compartirte aquí es tratar de hacer conciencia precisamente sobre lo que, o prepararnos, ¿no? Sobre lo que el futuro puede ser. Repito, sobre mi percepción, puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no, pero analiza esta información con cuidado. Lo primero, muchas veces cuando estamos normalmente en internet y cuando estamos hablando de emprendimientos digitales y cuando estamos hablando de negocios por internet y demás, hay un término que hace ya muchos años lo venía escuchando, pero cada vez ahora estos días es más fuerte y sobre todo más fidedigno. Antes se solía escuchar que invierte aquí o adquiere este producto y un robot va a hacer el trabajo por ti, ¿no? Un robot en aquellos años era simplemente un autorrespondedor, por ejemplo, el cual enviaba correos electrónicos por ti, ¿no? A la audiencia, eso era todo. Ellos le llamaban robot, no a eso, pero simplemente es un algoritmo que generaba una acción programada. Pero hoy por hoy, si tú analizas, por ejemplo, cosas como Forex o analizas modelos de negocios relacionados muchos al intercambio de divisas o bien acciones incluso y demás, pues se generan ciertas tendencias que ciertos algoritmos pueden predecir. Y muchos modelos de negocio de este tipo se basan en que un robot hace el trabajo por ti. Puede sonar a falacia de alguna forma, pero no es tanto falacia porque si el comportamiento de algo está definido por algoritmos, y no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero un algoritmo viene siendo un comportamiento el cual tú puedes de alguna manera reproducir, ¿sí? O puedes simular. Si tú generas o si tú detectas cuáles son los algoritmos que determinan cierto comportamiento, entonces puedes generar un modelo predictivo en relación a eso. Cosas como la bolsa, que está de alguna manera se genera, ¿no? En función de ciertos estímulos externos, ¿no? Hablándolo en términos muy amplios, o ciertos factores externos que pueden influir, ¿no? Como la oferta y la demanda, entre otras cosas, pueden generar un comportamiento y pueden predecir entonces si va a subir o va a bajar cierta acción, por ejemplo, o cierta divisa, ¿no? En función de coyunturas, ¿no? Que pueden existir, tanto externas, políticas y demás. La cuestión aquí es que cuando nosotros empezamos a plantear este concepto de los algoritmos, nos lleva también a analizar ciertas cosas, por ejemplo, del famoso escritor Yuval Noah Harari, ¿no? En su libro Homo Deus, cómo es muy incisivo en relación a que si nosotros tenemos un comportamiento, es decir,
hace la analogía casi de que nosotros, todo lo que somos, pues somos algoritmos, ¿no? Somos una especie de un comportamiento programado, somos algo que de alguna manera podemos extraer y reproducir en otro lugar. La inteligencia artificial cada vez tiene más fuerza y sobre todo la cuestión de la inteligencia artificial es que cada vez se genera o va evolucionando casi desde una manera exponencial, como una máquina o una super máquina se va haciendo o se va alimentando a sí misma y generando mayor capacidad, mayor rapidez en procesamiento, pero de una manera autónoma. Ahí es donde personalidades como Elon Musk, por ejemplo, dicen que temen de alguna forma, directa o indirectamente, la inteligencia artificial y que espera que sean benévolos con nosotros en relación a cómo nosotros somos con los demás. Actualmente el ser humano viene siendo, digámoslo así, está en la cima, ¿no? Dentro de la cantidad de seres que pueden poblar este planeta, ¿sí? Hablando de animales, plantas y demás. Pero ¿qué pasaría si llega algo más inteligente que nosotros? Nos verían de igual manera como nosotros vemos a los otros seres que catalogamos inferiores, digámoslo así. ¿Qué sucedería? Aquí es donde entra la cuestión de empezar a plantear qué es lo que el futuro nos puede deparar. Y aquí viene siendo muy importante porque si bien este libro pues puede ser una antesala, ¿no?, para poder profundizar en el tema con casos prácticos, pero hay otros libros, por ejemplo, como este Día 3.0 de Max Tegmark, que nos lleva a un nivel mucho más profundo, ¿no?, en relación a cómo toda esta cuestión de inteligencia, super máquinas, ¿no?, pueden superar por mucho la cuestión del humano. Y también si analizamos, por ejemplo, Homo Deus con la cuestión del superhumano, cómo pueden ser alterados de alguna forma, o bien desde la misma genética, ir manipulando para ir mejorando la especie. Todo esto viene siendo cosas muy interesantes, puede ser temas muy amplios y quiero nada más ponerte en contexto y por eso es que quiero que vayas reflexionando precisamente sobre este tipo de información. Pero hablando de términos un poquito más tangibles, ¿qué es lo que sucede? Este libro nos habla, el libro de Andrés Oppenheimer, ¿sí? Perdón si lo muevo mucho, pero aquí está. Este libro de Andrés Oppenheimer nos habla precisamente sobre la importancia de ser conscientes del futuro laboral, ¿no? Y sobre todo ser conscientes en términos de la automatización. Aquí, por ejemplo, cuando me toca a veces hablar con personas en ámbitos tipo doctores, contadores, banqueros, ejecutivos, es decir, personas que tienen un conocimiento, pero un conocimiento que de alguna manera se puede emular, o bien ciertos patrones de comportamiento que se pueden emular, los conductores incluso. Actualmente hay automóviles autónomos, hay cirujanos robots, hay jueces incluso, o gente que hace toda la gestión en términos de abogacía, en términos de derecho y demás, los cuales son de alguna forma programados, ¿no?, por medio de inteligencia artificial, que hacen el trabajo mucho mejor que lo haría un humano. Y aquí es donde entran los dilemas, porque las personas normalmente que se dedican a este tipo de especialidad, pues no están de acuerdo porque no pueden comprender que un robot haga el trabajo mejor que ellos. Sobre todo los doctores, por ejemplo, necesitan cierta perspicacia, la misma experiencia, la intuición, entre otras cosas, y entra en tela de juicio. Pero algo que quiero que tengas presente es que si algo está trabajando, es decir, el mundo hacia afuera, viene siendo con esta cuestión de los datos, viene siendo con esta cuestión de los algoritmos y cómo poder nosotros extraer esos algoritmos para que trabajen precisamente para nosotros, ¿no? En el libro de Andrés Oppenheimer se menciona mucho en un modelo utópico, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente la inteligencia artificial trabajase a nuestro favor? De tal manera que muchos puestos que actualmente se ejecutan ya no lo ejecuten los humanos, sino que lo ejecuten los robots. ¿Qué pasaría precisamente con todos los humanos que ahora ya no tendrían esas fuentes de trabajo? ¿Qué pasaría ahora
con nuestro estilo de vida, con nuestra calidad de vida, si ya todo eso que antes lo hacíamos, ahora ya no es necesario que lo hagamos? Es importante mencionar que a lo largo del tiempo también, cada vez que surge una revolución, por ejemplo, de la era, cazador-recolector, y de ahí nos vamos precisamente a la era agrícola, de ahí a la revolución industrial, la era de la información y demás, se generan, si bien se eliminan ciertas profesiones, también se generan nuevas. Es decir, el mundo va cambiando y la humanidad se va adaptando. La diferencia entre una y otras es que en esta parte parece ser que el cambio es mucho más abrupto, mucho más fuerte, más rápido. Y parece que la humanidad no le da mucho tiempo para poder adaptarse como se debería. En un mundo utópico, digamos que los robots así hicieran todo el trabajo por nosotros, o la gran mayoría de los trabajos, y fueran mucho más productivos y generaran mejores resultados. Entonces habría mayor riqueza y el mundo estaría de alguna manera, pues, mejor, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con la gente? La gente tiene que emplearse, la gente tiene que saber en qué enfocar su atención. Si nosotros no le damos cosas que estimulen precisamente su creatividad, su formación y demás, va a empezar a caer, pues en cierta parte, empezando por la apatía, y de la apatía se vuelve anarquía, y la anarquía se vuelve ya otro tipo de problemas. Aquí la cuestión es que tú, como independientemente de la profesión que tengas, tienes que validar qué es aquello que te puede diferenciar. Muchas veces nosotros, ya si lo llevamos a un punto de vista práctico, si estamos haciendo trabajos rutinarios todo el tiempo, es decir, la misma operación una y otra vez, será cuestión de tiempo para ser reemplazados. Eso es un hecho. Y habrá gente que lo quiera creer, gente que no, pero analiza, por ejemplo, qué sucede con la supermáquina de IBM Watson, el cual puede darte una prescripción o un diagnóstico médico muchísimo más acertado que cualquier médico que existe hoy en día. ¿Qué sucede? Es que al momento que tú comparas la cantidad de información que una supermáquina puede tener, estás hablando de millones de datos que los tienen en cuestión de segundos. No tienen que pensar o reflexionar o estar validando cierta información, sino que más bien lo hace de una manera bastante más precisa que lo que un humano lo puede hacer. ¿Cuáles son las diferencias con esto? Se supone que nosotros tenemos cosas que las máquinas no, es decir, tenemos intuición, como dije antes, tenemos pues emociones, tenemos sentimientos, tenemos otras cuestiones que las máquinas difícilmente, o por lo menos al día de hoy, no pueden emular. Esto de profesiones que antes eran catalogadas quizá como menos importantes, ahora empiezan a surgir con mayor fuerza. Le preguntaban a Yuval Noah Harari si cuál era precisamente una profesión que él recomendara o que él recomendaba, ¿no?, hacia las generaciones jóvenes y demás. Dice, empieza a estudiar cosas relacionadas con filosofía, con ética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final esta cuestión de la ética, de los valores, esta cuestión de la filosofía, de qué es aquello que nos hace humanos y demás, cada vez va a tener un mayor peso en relación a la toma de decisiones que podamos hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que nos hace o lo que nos diferencia del resto de las cosas. Y si bien antes era algo que se consideraba importante, debido a los procesos precisamente de producción en masa, automatización y demás, fueron quedados relegados, pero hoy en día empieza precisamente a tomarse más fuerza. También profesiones relacionadas al cuidado humano, es decir, enfermería o bien la parte de los doctores, pero los doctores bajo un enfoque humano, es decir, de qué manera poder transmitir las emociones hacia una persona que necesite una respuesta, pero no tanto técnica, sino una respuesta emocional. Es importante que también seamos conscientes que aspectos, por ejemplo, como los automóviles autónomos, si bien ya es una realidad, todavía existen dilemas éticos que no permiten precisamente que se puedan hacer de una manera masiva, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si me enfrento en una situación que contrapone dos intereses? Como humanos, pues, tenemos que reaccionar de una manera rápida y al final, pues, hay ciertas consecuencias, pero si tú quieres generalizarlo a un nivel de protocolo, de máquinas, puede ser bastante más complejo. Y y muchas otras cosas pueden venir y no quiero realmente extenderme demasiado sobre esta línea, sino más bien mi intención es hacerte consciente de cómo tú tienes que empezar a comprender que este tipo de información, ¿sí?,
que este tipo de información relacionada a la inteligencia artificial, relacionada a la automatización, relacionado precisamente hacia el futuro de las cosas, a pensar más allá quizá de tu propio mundo, donde a lo mejor tus problemas, donde a lo mejor las situaciones que tienes, tu ambiente y demás, que no es propicio, que sí es propicio, entre otras cosas, pero hay algo mucho más allá, más grande, que si no somos conscientes de las cosas puede ser que nos coma, es decir, puede ser que perdamos precisamente las oportunidades que se pueden desarrollar a partir de esto, pero también por otro lado protegernos en relación a aquello que es importante. Nuestra calidad de vida ya está sumamente afectada en relación a los datos. Hay una cultura, ¿no?, en relación a estos datos que se le conoce ya como el dataísmo, es decir, la gente ya no es que cree en un Dios como tal, sino más bien cree en los datos. Cree en la cuestión de lo que los datos le pueden decir. Y si no me crees, analiza qué sucede con las personas con sus teléfonos cuando de pronto tienen un reloj, que ese reloj les toma precisamente todas las pulsaciones y les toma realmente qué es lo que está consumiendo, el contenido calórico, el desgaste, entre otras cosas. Y las personas cuando hacen una actividad siempre la están sometiendo precisamente con la lectura que este dispositivo está haciendo, de tal manera que de pronto toma decisiones no tanto por la intuición o por lo que siente, sino más bien por lo que los datos le pueden decir. Empresas como Google, como Facebook y otros gigantes, pues realmente se basan en eso. Amazon incluso, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que en base a tus comportamientos de compra te empieza a sugerir nuevos productos o servicios, más bien productos en el caso de Amazon, que te pueden interesar? ¿Qué sucede con Facebook, con su propio algoritmo? Es decir, te muestra los contenidos, la información que para ti pueden ser relevantes. Y incluso muchas veces, sin tú estar muy consciente de eso, pareciera como si te estuviera leyendo la mente. ¿O qué sucede también con Google, por ejemplo? Con toda esta... su buscador, hablándolo muy puntualmente, como cada vez pareciera que con que pongamos 2, 3 letras, de pronto nos lanza lo que estamos buscando, ¿sí? Nos hacemos cada vez más dependientes en relación a los datos, y esto tiene pros y contras. Es decir, obviamente podemos ser mucho más eficientes porque llega un momento en el que los datos nos conocen mejor que lo que nosotros nos podemos conocer, y eso nos puede ayudar porque analizan precisamente nuestros patrones de comportamiento. Pero ¿qué sucede cuando ya dejamos que ellos decidan por nosotros? Es importante comprender que todo este tipo de cuestionamiento lo tenemos que empezar a plantear porque ya es el presente. Es decir, no lo veas como algo futuro, no lo veas como una película de ficción, no lo veas como, eso a mí no me va a afectar, en este momento a mí lo que me importa nada más es saber de qué manera generar el sustento, yo no quiero pensar demasiado y demás, porque tarde que temprano esto va a impactar la vida de cada uno de nosotros, y ya lo está haciendo, nada más que de una manera gradual que quizá no somos muy conscientes. Pero analiza cómo era el mundo ahora hace 10 años. Hace 10 años, antes de las iPads, cuando apenas el iPhone todavía ni siquiera había sacado su versión, la cual lo popularizó. Cuando todavía antes tenías, por ejemplo, un montón de dispositivos, los cuales simplemente pues hacían tareas rutinarias, pero no impactaban realmente la forma de vida que tienes hoy. Actualmente, 10 años después, el mundo ha cambiado, y lo que se espera en los siguientes 10 años, por ejemplo, es que cada vez nosotros, el enfoque como humanidad viene siendo hacia quizá vivir más, vivir libre de enfermedades, y también el hecho de convertirnos en superhumanos. Puede ser diferentes tendencias. Solemos estar ya inmersos en un mundo sujeto a diferentes factores que constantemente nos están bombardeando, y más vale ser conscientes de qué es aquello que realmente funcione para nosotros. Hay que apalancarnos de todas las cosas que pueden ser eficientes, pero sin olvidar que nosotros tenemos que tener el control, ¿sí? Analiza esta información, dime qué opinas al respecto, dime cuál es tu impresión sobre el futuro y cómo tú o qué vas a hacer precisamente para poder protegerte en una instancia, apalancarte también y sacar el máximo beneficio para no ir en contra de la corriente, sino más bien cómo puedes fluir y generar un mejor resultado. Hay otras variantes que también son sumamente interesantes, hay aspectos que también, o corrientes que van en contra, aspectos los cuales son antitecnología y cómo volver a los valores
básicos, ¿no? O cómo empezar a reencontrarnos también, aspectos como la naturaleza, aspectos como la espiritualidad, aspectos también como el hecho de tener menos cosas y simplemente estar más con nosotros mismos, entre muchos otros aspectos. Recuerda que aquí hay que ser ecléctico, no hay verdades absolutas, sino más bien se trata de un cúmulo de cosas que van a estar ahí y dependerá de nosotros qué acciones tomemos en relación a las mismas. Hazme saber qué opinas de estos temas. Se me hace que vale la pena y sobre todo empezar a concientizar la importancia de lo que viene para nosotros. Entonces ser los que tomemos el control y siempre buscar ser una mejor versión. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a ser una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa donde te va de la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.